Bien, pues muy buenos días, tardes ya, tengan todas y todos ustedes, sean de verdad muy bienvenidos al Instituto Mora. Nos da mucho gusto que nuestra querida amiga Leticia Calderón tenga tal poder de convocatoria en un sábado a mediodía. Fue realmente pensado así en el sentido justamente de tener una celebración, un espacio casi así de familia, en el cual nos encontramos celebrando de verdad con muchísimo gusto la publicación de Los superhéroes no existen. Y yo digo celebrando en muchos sentidos. Una primera cuestión es pues simplemente la presentación pública de los resultados de un trabajo de investigación largo y sobre todo muy riguroso. Hacer una presentación pública de estos resultados siempre es, en verdad, un momento de celebración. Pero además celebramos el propio tema que abarca el libro, los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior. Y digo yo el tema porque no solamente los flujos migratorios son de una relevancia extraordinaria en nuestro país, sino porque además el próximo año estaremos en elecciones y este libro presentado hoy en este tema tiene una pertinencia y una oportunidad en el momento en el que nos encontramos en este país que de verdad es muy interesante y muy importante. Yo soy Gabriela Sánchez, estoy trabajando aquí como profesora investigadora en el instituto y tuve el gustísimo de haber sido invitada a moderar esta mesa y quiero presentar a quienes hoy nos acompañan para la presentación de nuestro libro. En primer lugar, por supuesto, a Leticia Calderón Chelius. Es profesora investigadora del Instituto Mora, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo México, maestra y licenciada en Sociología por la UNAM. Entre su producción académica destacan los libros La dimensión política de la migración mexicana y Votar en la distancia, la extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas. Además de numerosos artículos de investigación y difusión en el campo de la sociología política de la migración, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia, coordinadora del sitio web Migrantólogos. Leti, pues felicidades y enhorabuena. Sin más preámbulo, yo quisiera darle la palabra en primer lugar a David Recondo y después presentaré a nuestro querido Jorge Schiavone, pero por pronto David Recondo es doctor en Ciencia Política por la Universidad Montesquieu Bordeaux IV. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, Embajada de Francia en México, y como investigador invitado del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS en Oaxaca. Desde febrero de 2004 es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales, CERI, de la Universidad de Sciences Po, del cual es representante en México desde el 2008, así como profesor visitante en el Colegio de México. Es vicepresidente del Observatorio Político de América Latina y el Caribe y miembro de comités de redacción de Crítica Internacional, de Problème de l'Amérique Latine y de Latin American Research Review. Sus investigaciones se insertan en los procesos de cambio político en América Latina, en particular sobre los mecanismos participativos y la redefinición de la noción de ciudadanía que ello implica. Promueve los diálogos franco-mexicanos en asuntos públicos en colaboración con la Embajada de Francia en México. La idea de la presentación es que, en primer lugar, le demos la palabra a nuestros dos comentaristas invitados. Posteriormente, la autora del libro nos hará algunos comentarios también y cerraremos nuestra sesión con intervenciones de ustedes si así lo quieren, si así lo desean. Le paso la palabra entonces a David. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer, claro, a Leticia por habernos hecho trabajar en sábado y por habernos traído a tan agradable lugar y sobre todo por habernos obligado a leer bien un libro que vale mucho la pena y que a lo mejor por los ritmos locos en los que andamos hubiéramos tenido la tentación de recorrer rápidamente, demasiado rápidamente. Así que muchísimas gracias, doctora Gabriela Sánchez por la invitación también. Yo había preparado
había preparado, hay que hablar más cerca, ¿no? Había pensado en un decálogo, porque hubo un momento en que se daba mucho hacer decálogos, pero me extendí más porque tenía muchísimas cosas que decir. Realmente me estimuló mucho ese libro. Me pareció muy, muy interesante. Voy a detallar qué aspectos en particular me parecen interesantes en el libro, y eso en un primer momento. Y en un segundo momento quisiera abordar un tema de fondo que tiene que ver con la tesis fundamental del libro, lo que yo veo como una tesis fundamental en el libro, repetido en varios momentos, la idea de que una democracia saludable requiere de ciudadanos muy activos, enterados y participativos. Entonces eso es algo que quisiera discutir con la esperanza que se pueda dar un pequeño debate aquí mismo. Bien, pues lo primero que me parece realmente importante resaltar es lo agradable que es leer este libro. Realmente, una lectura se lee como una novela, realmente se lee como una novela, nos cuenta una historia, nos mete Leticia Calderón en la historia en detalle, con personas de carne y hueso, con fechas, con momentos, con sentimientos, en fin, no estamos entrando en un proceso institucional, político, fríamente analizado, donde como en muchos trabajos en ciencia política o en ciencias sociales en general se pierde la carnita, se pierde lo real y se vuelve algo etéreo y muchas veces engorroso. En este caso, la verdad es que lo primero que a mí me parece realmente loable es que se lee muy bien, se lee realmente como un relato y nos cuenta una historia y nos atrapa la historia. Queremos saber qué ha pasado. Empezamos con el tema de que por fin los mexicanos van a poder votar desde el exterior, pero obviamente ya ha podido haber un capítulo enorme de teoría jurídica, filosófica, política sobre el tema, y no, entramos directamente en escena con los personajes de esa historia, y me parece que eso es realmente muy, muy, muy agradable. El segundo punto es algo que a mí me parece interesante, es el aporte ya científico, vamos a decir, del libro, en el sentido de, pues sabemos todos, yo me imagino indirectamente a veces, directamente, que hay muchísima literatura en ciencias sociales sobre migración. La migración es un tema que realmente es abordado ampliamente desde todas las academias en el mundo entero. ¿Y qué pasa con esa literatura? Pues domina generalmente un enfoque demográfico, un enfoque sociodemográfico, geográfico, lo cual está vinculado, y también económico, ¿no? Los flujos de gente, la movilidad de la gente y los flujos de remesas, de dinero, todo lo que se organiza o desorganiza en torno a la movilidad de las personas. Y aquí tenemos algo fundamental y un aporte que distingue este libro de esas múltiples publicaciones sobre el tema, es la dimensión política de la migración. Existe, claro que existe ya literatura sobre el tema, hay bastantes cosas haciéndose al respecto, pero todavía son como la minoría, ¿no? Una minoría de obras y de trabajos que tienen como objeto principal el ver la dimensión política de la migración, tanto los impactos de la migración, que eso ha sido tratado también bastante, de la inmigración, sobre el funcionamiento político de los estados que reciben inmigrantes o donde llegan inmigrantes a establecerse, pero menos sobre lo que se trata de este libro, que es qué pasa con cuando esos emigrados tienen un impacto, una incidencia política en su país de origen. Ese es un tema muy poco tratado en la literatura, relativamente poco, o tratado de manera monográfica a través de trabajos muy interesantes de tipo etnográfico sobre, por ejemplo, el impacto en municipios rurales mexicanos de la movilidad de los hombres, que ha predominado al principio, y entonces el efecto que tiene sobre la estructura social y sobre el gobierno local.
o sobre el impacto de las remesas también, ¿no? Que han hecho bastantes trabajos, pero son estudios muy monográficos, situados en lugares precisos, etcétera, y no con esta visión panorámica, digamos, integral del tema. El otro punto, no sé cuánto tiempo tenemos, perdón, 20 minutos, gracias. El otro punto que me parece digno de resaltar es que es un trabajo realmente de sociología política, un trabajo de sociología política donde en particular el análisis electoral no es simplemente un análisis de orientación del voto, de cómo votó la gente, y es lo que hace mucho la politología o cierta politología, es muy útil, pero en este caso no es tan interesante. 32,000 votantes, 32,000 votos, bueno, no hay muchísimas gráficas y tendencias que hacer, se puede y se hacen, y Leticia aquí nos da un análisis así, en unas cuantas páginas de por dónde va la tendencia del voto, ¿no? Y razones de esa tendencia del voto, lo cual es absolutamente necesario, pero lo más interesante es que vamos realmente a la sociología de quiénes son esos que votaron, en qué circunstancias votaron, y el proceso electoral, como lo dice muy bien Leticia en varias partes del libro, no es el momento del voto, es decir, introducir la boleta en la urna, tampoco es solamente el momento en que ya se van a sacar esas boletas y se van a contabilizar, ¿no? Hay todo un proceso electoral que remonta mucho antes que el día de la elección, en la promoción del voto, en si la gente está o no enterada, en que la gente va hablando de eso, se va, digamos, formando una opinión, incluso en el hecho de participar o no participar, lo cual es crucial, mucho más que saber para quién van a votar. Entonces, ese es otro punto, una sociología electoral, una sociología política de la participación electoral con esa dimensión muy novedosa. Estamos hablando de mexicanos establecidos fuera, que votan por primera vez en elecciones nacionales en su país de origen, ¿no? Que fueron las elecciones presidenciales del 2006. Bien, añadido a esos ya 3 o 4 puntos que he resaltado, hay otra cosa más que es muy, muy apreciable en el libro, la dimensión etnográfica. Tiene que ver con el hecho de que es lo que decía al principio, se lee muy bien, nos metemos ahí con toda la carnita al proceso, nos identificamos con los personajes, etcétera, pero es más que eso, realmente está muy valorada la visión, ¿no? El testimonio de los actores. Entonces no es nada más que hay 3, 4 líneas de una entrevista y después una enorme logorrea para explicar lo que quiso decir el pobre entrevistado, ¿no? o la pobre entrevistada, sino que el lugar principal la tiene la entrevistada o el entrevistado, y bueno, son también trabajos que no están nada más ahí porque Leticia hizo muchísimas entrevistas, no están ahí pegados, cortados y pegados, están finamente seleccionados y son los más, creo yo, significativos. Uno se imagina que son las más significativas porque realmente pasan, en sí son ya una gran explicación. Entonces, bueno, la autora no deja de contextualizarlo, de explicarlo con métodos y con perspectivas de ciencias sociales, es su oficio, pero le da un lugar realmente significativo a la voz de los actores, a la voz de esas personas de carne y hueso que han estado participando o no en el proceso electoral. Esos son realmente los puntos que a mí me parecen los mejores argumentos para tener ganas de leer el libro. Espero ser convincente. A mí por lo menos me dio muchísimas ganas de seguir leyéndolo y de leerlo hasta el final, porque paso los detalles de un anexo muy bien hecho con todo el elemento metodológico. Hubiera sido realmente disuasivo ponerlo al principio, ¿no? Creo, para muchos lectores que no tienen la perversión que aquí compartimos, ¿verdad? De ser cientistas sociales y de gozar ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces está muy bien porque no está dirigido únicamente a un público de especialistas que van a querer saber exactamente cómo se hicieron las entrevistas, con qué, cómo se seleccionó la muestra, en fin, todo que está muy bien explicado, pero al final del documento. Y sí acabo con esto, me encantó la pirámide
es la pirámide inversa, ¿no? Volteada, de poner una reflexión sobre el marco teórico, digamos, las perspectivas filosófico-teóricas y jurídicas sobre la ciudadanía transnacional, ciudadanía global, transformaciones y tipologías de la ciudadanía en un mundo que se globaliza y donde cada vez más la gente vive donde no nació, ¿no? O nace donde no vivió. Bueno, eso ya es más normal, pero según la religión que uno practique, ¿verdad? Aquí no, aquí tenemos todo eso, no lo tenemos en el primer capítulo, no nos atolondra con un marco teórico, sino que está en un último capítulo donde se pone en perspectiva lo que se ha visto, esa historia que nos ha contado Leticia, la pone en perspectiva a partir de categorías analíticas de las ciencias sociales. Y bueno, voy a dejar de echar flores, ¿verdad? Porque ya es mucho. No vamos a poder aguantar, Leticia. El tema que me parece fundamental y de fondo que hay que discutir aquí es una asunción, un presupuesto, una hipótesis fundamental sobre la cual no estoy de acuerdo. Es la idea que está implícita en el título, lo cual lo vuelve bastante interesante. No existen los superhéroes, pero, puntitos, subtítulo que no está, pero se lee en la tercera página, sí hay superciudadanos. ¿Eh? Y claro, ¿cuál es la idea? Que la democracia es una idea muy antigua. Alexis de Tocqueville, yo descubrí que Leticia, ahora sí voy a regalarle las obras completas en la Pléiade, en francés, ¿verdad? De Alexis de Tocqueville, porque me di cuenta que Leticia es una gran admiradora de Alexis de Tocqueville, es una neo-tocquevilliana, como diríamos nosotros en nuestra jerga. O también, como lo es Robert Putnam, sobre el tema de una democracia saludable está fundada en una sociedad civil fuerte, dinámica, instruida, activa, autónoma y en ciudadanos que leen, ¿no? Retomo las palabras, leen mucho, están enterados y quieren participar. En página 55 son interesados, informados, participativos. Esa idea es una postura filosófico-normativa, lo cual podemos compartir o no compartir, pero sí es un posicionamiento normativo. Yo creo que si tenemos una perspectiva sociohistórica del cambio político, de la construcción de los regímenes democráticos, uno se da cuenta que lo que menos ha pesado es que haya una ciudadanía activa, participativa en la construcción de las democracias, históricamente, ¿sí? En realidad, muchas veces la ciudadanía ha sido muy indirectamente incluida, activa en el proceso de construcción de regímenes democráticos, y eso remonta a la Revolución Francesa, a la estadounidense o la británica en el siglo XVII. Yo creo que hay dos cosas. Es muy deseable que la ciudadanía sea, yo creo que pocos aquí estarían en desacuerdo, en que es bueno que haya una ciudadanía enterada, que no se deja mangonear por aparatos sindicales, por caciques, que no se deja clientelizar, que no se deja comprar, etcétera, 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 y que vota en conciencia, como participa en otros espacios políticos fuera del momento electoral. Yo creo que eso es deseable, obviamente, pero no me parece que desde el punto de vista analítico eso sea una explicación de por qué son o no son saludables las democracias. Y creo que ahí hay que realmente distinguir muy bien un posicionamiento normativo, de opinión, prescriptivo sobre lo que uno piensa que puede mejorar la democracia, y otro que es analizar lo que es la democracia realmente desde un punto de vista de sociología política. Es decir, es una manera de regular las pugnas por el poder y de redistribuir o distribuir el poder. ¿Y a qué le voy? Es que tenemos la impresión con estos superciudadanos, que esos superciudadanos son unos Boy Scouts, ¿verdad? Que realmente son movidos para el mejor de los sentimientos, lo cual sí creo, efectivamente, pero también habría que resituarlos un poco más como actores sociales y políticos. Las asociaciones de migrantes son asociaciones civiles, son ONGs, son entidades, son actores sociales y políticos, y aunque no llamen a votar por uno u otro candidato, su vocación a defender el voto en el extranjero lo hacen como una actividad no solo
una manera de sacrificarse por el bien del otro, sino porque es su vocación y es su trabajo de alguna manera. Así como facilitan el acceso a la vivienda, así como van a ayudar y a organizar trámites administrativos para los migrantes, etcétera, etcétera, es su trabajo. No es que estén lucrando con eso, no me malinterpreten, pero quisiéramos saber un poco más. Ese sería únicamente lo que me dejó un poquito insatisfecho. ¿Quiénes son exactamente? ¿Cuáles son sus trayectorias? Esos superciudadanos que van al consulado en hormiga a sacar registros y que van a sacar la gente de la casa y a rellenarles los registros para que vayan a votar. Estoy de acuerdo que pueden ser neotoquevilianos como Leticia también, ¿no? Sin saberlo, a lo mejor. Pero creo que hay más que eso, ¿no? Hay más que eso, y en un trabajo de sociología política sí tenemos que entender mejor qué mueve a esa gente políticamente también, ¿no? No son actores, no son ángeles de la guarda de la democracia. Y presentarlos así está bien, pero como que creo que es más interesante ver, más allá de eso, la complejidad, las ambigüedades, las motivaciones de gente que se mueve a este punto en elecciones de este. Y acabaría nada más con otro comentario fundamental, es para discusión realmente. Otra discusión fundamental. En el voto yo creo que pesa muy poco el hecho de elegir una autoridad, en realidad. Es una visión un poco funcionalista. Uno cuando vota no elige una autoridad. Hay un sinnúmero de trabajos que se han hecho sobre el elemento simbólico, incluso mítico, de creencia y de afirmación de identidad que tiene el gesto de votar o no votar. Y la gente en las entrevistas lo refleja muy bien. En realidad, ante todo, y eso lo resaltas muy bien, me parece fundamental, la gente al querer votar, no es que quiera influir en que se salga Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador de presidente de la República. Eso es lo de menos. Lo que están haciendo es afirmar su pertenencia a la nación mexicana. Es afirmar una identidad colectiva, es sentirse parte de algo. Y también, lo cual efectivamente confirma el tema de la superciudadanía, mostrar que son buenos ciudadanos. Es decir, estamos fuera, hemos pasado la frontera ilegalmente, no tenemos papel, la mayor parte de nosotros, somos unos outcasts porque pues somos el arroz, ¿cómo se dice? El arroz negro o el frijol negro, ¿no? Bueno, el negrito, terriblemente, terrible expresión, ¿verdad? Pero así es decir, hay una discriminación. Entonces, ¿cómo uno recupera dignidad? ¿Cómo uno recupera el sentimiento de pertenecer a algo y no ser nada más el que se vino ahí por la puerta de atrás a añadir al grupo, ¿no? Votando. Yo creo que eso también está muy en el libro porque 32,000 votos. Pudo haber sido una diferencia dadas las circunstancias del 2006, ¿no? Pero yo creo que para gente de afuera no era lo que más pesaba, ¿no? Saber si iba a ser Felipe Calderón o no. Bueno, perdón, me extendí mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Recondo. Realmente nos coloca aquí una serie ya de puntos calientitos que seguramente podremos retomar más adelante. Hay esta frase en el libro que dice, no, Esteban, los superhéroes no existen, ¿no? Y es una frase, una advertencia profunda. Como académicos, sacos y corbatas el fin de semana, pero como funcionarios públicos también veo algunos aquí que tienen corazón de académico, ¿verdad, Ernesto? Que no traen corbata, entonces el simple hecho de verlos sin corbata valió la pena. Ahora, déjenme decir qué es lo que quiero hacer con ustedes el día de hoy en la presentación de este libro. Quiero convencerlos que es la mejor inversión de su tiempo y de su dinero el adquirir esta obra. ¿Por qué? Porque indudablemente su valor es infinitamente superior a su costo. Además ya me enteré de que únicamente cuesta 100 pesos. Ni siquiera sabía cuál era el costo, pero además costando 100 pesos. Lo que yo les recomiendo es que la próxima vez que vayan a cenar o a comer, en vez de pedir la tercera copa de vino, mejor gasten ese dinero en comprar este libro que les fortalecerá enormemente las neuronas en vez de matar unas más con la tercera copa de vino. Y realmente será la mejor inversión de su dinero. ¿Por qué? Porque no exagero, es el mejor libro
escrito sobre el voto de los mexicanos en el exterior, particularmente en las elecciones del 2006. Probablemente sea que sea casi único, pero no es la única razón de ello, y justamente será mi responsabilidad el convencerlos de que, aunque sea casi único en la materia, es único en el sentido de que tiene grandes virtudes su lectura, y justamente la única persona que yo creo que tenía la autoridad moral y académica para escribir este libro era Leti Calderón, y qué bueno que lo hizo, porque era necesario entender todo este proceso de por qué pasamos de los 2 a 4 millones de posibles votantes a tener 32,000 votitos, y que no terminan siendo votitos por justamente lo que nos termina explicando Leti en este libro. Ahora les voy a explicar por qué creo que es una gran obra. Primero y antes que nada, les voy a hablar de 3 características que yo considero se encuentran en peligro de extinción en este país, particularmente en las obras académicas o prácticamente en cualquier trabajo escrito. Primero, Leti logra en esta obra una muy difícil combinación. Por una parte, hace un trabajo académico que es muy sólido y muy riguroso, que generalmente tienden a ser aburridos, en este caso no lo es, sino contrario a esto, es enormemente relevante y útil. Es decir, la academia no se queda simplemente para un grupo pequeño de enterados, sino que sirve para una discusión mucho más amplia, sólido y riguroso, pero al mismo tiempo enormemente relevante para entender un fenómeno tan importante como la migración y particularmente el voto de, en este caso mexicanos en el exterior, pero cualquier comunidad de nacionales fuera de su país. Segundo, se encuentra increíblemente bien escrito, y en ese sentido, algo que también me da mucho gusto es que David y yo leímos el mismo libro, y a lo que me refiero es muchas veces uno viene a hacer presentaciones de libros y se da cuenta que su comentarista o la persona que está junto de uno leyó un libro completamente diferente. David y yo leímos el mismo libro, y lo que me gusta mucho es que lo leímos desde ángulos diferentes, porque David le está dando más el enfoque sociológico, politológico, y yo le voy a dar más el enfoque de internacionalista, políticas públicas. Pero es el mismo libro que leímos en el sentido de que está muy bien escrito, y está tan bien escrito que se puede leer completo en un viaje México-Atlanta, subrayarlo completamente, porque yo soy terrorista de los libros y me gusta subrayarlos completos, tomar notas y además de todo sacar hasta fichas bibliográficas para mi propio trabajo de investigación, para obviamente citar enormemente a Leti. Es decir, se lee tan increíblemente bien y a profundidad en un viaje de avión de menos de 3 horas. Entonces, eso habla de que la prosa es verdaderamente muy bien lograda, y por lo tanto eso es una característica en peligro de extinción en este país, en el cual uno lee y después de leer dice, no entiendo. Entonces probablemente no sea que, como las pruebas PISA y Enlace dicen que los mexicanos no saben leer, sino más bien lo que están leyendo es ilegible. Entonces, yo ya no sé, pero este caso es verdaderamente maravilloso. Y la tercera razón por la cual creo que vale mucho la pena leerlo, esa tercera característica en peligro de extinción, es que se encuentra increíblemente bien documentada, y además de todo documentada desde diferentes ángulos, fuentes primarias como encuestas y entrevistas, fuentes secundarias, hace una revisión bibliográfica de todo lo que es pertinente y todo lo que se ha escrito sobre el voto en el exterior, tanto libros, artículos, documentos, discursos, en pocas palabras, incluye todo aquello que uno debe de saber sobre este tema en particular. Ahora, también quisiera convencerlos de que esta obra es una obra, ¿cómo decirlo?, única e integral. ¿Por qué? Porque todos los que hemos escrito un libro o los que escribimos artículos, siempre estamos en el yin-yang de cómo resolver varios de los dilemas que se nos presentan al momento de querer externar lo que hemos aprendido sobre un área particular y hacerla accesible a los lectores. Entonces les voy a decir por qué me parece tan buena esta obra y cómo Leti justamente logró resolver estos dilemas del yin-yang al momento de escribir este libro. Primero y antes que nada, logra algo que cuesta mucho trabajo. Es una obra descriptiva, pero analítica. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Es capaz de darnos la historia completa de cómo se va gestando el voto de los mexicanos en el exterior, cómo ocurre políticamente, cómo se da el proceso y finalmente cuáles son sus resultados. Pero al mismo tiempo, en cada momento va haciendo el análisis de cada uno de estos momentos, y justamente a través de ese análisis es que nos permite entender la lógica de este proceso. Segundo dilema yin-yang es que es, y contrario a lo que dirían nuestras abuelitas, el que mucho abarca poco aprieta. En este caso es un libro de gran amplitud,
pero al mismo tiempo de gran profundidad. ¿Y a qué me refiero? Nuevamente, estamos hablando de prácticamente 2 décadas de todo el proceso de voto mexicanos en el exterior y también de unas realidades tanto geográficas como de grupos de mexicanos en el exterior completamente diferentes. En exactamente 270 y ¿cuántas páginas? Logra justamente, 172 páginas, logra justamente darnos una amplitud del fenómeno y por lo tanto una visión verdaderamente redonda del mismo, pero al mismo tiempo yendo a enorme profundidad en cada uno de los temas. Tercer dilema yin-yang bien resuelto. Es una obra difícil de describirlo, pero es erudita, pero al mismo tiempo accesible para un público amplio. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Es una obra que claramente está escrita con un nivel de sofisticación académica, metodológica impresionante, pero al mismo tiempo está tan bien escrita que logra bajarse de las nubes académicas a la realidad y por lo tanto se hace accesible no solo para profesores e investigadores y estudiantes de posgrado, que naturalmente son el objetivo claro de este tipo de obras, sino todo lo contrario, se abre también para estudiantes a nivel licenciatura, para funcionarios públicos, para comunidades de mexicanos en el exterior y para el público amplio. Es decir, es un libro tan bien escrito que logra que la erudición compleja se convierta en fácilmente comprensible, que realmente es encomiable el trabajo que se logró en ese sentido. Cuarto punto, Yin Yang de Dilema. Es una obra enormemente crítica por una parte y particularmente crítica con respecto a la forma en la cual se puso en marcha todo el procedimiento para votos mexicanos en el exterior, pero al mismo tiempo es constructiva, es decir, no solo mete el dedo en la llaga, sino también quita la pus en la llaga y enseña cómo sanar la llaga. En ese sentido creo que es enormemente valioso el hecho de que se identifiquen las problemáticas y particularmente en esta lógica de toma de decisiones de política pública, pero también se propongan justamente soluciones a ello. Quinto punto, Yin Yang, y solo son 7, no llego al decálogo como David, es una obra que logra una difícil integración de 2 procesos que sean de continuidad y cambio, tanto en el fenómeno migratorio como en el fenómeno de toma de decisiones con respecto a votos de mexicanos en el exterior. Nos habla de un fenómeno migratorio, no vamos a llamarlo milenario, pero sí centenario, pero al mismo tiempo cómo se han dado los cambios y particularmente esos grandes saltos en términos de la percepción y también el otorgamiento, bueno, no es otorgamiento, más bien decisión política de concesión de derechos a estos mexicanos allende de las fronteras. Es decir, logra muy bien el hablar de lo que sigue continuamente, pero también de los rompimientos que se dan dentro de ese proceso, cosa que por cierto no es nada fácil. Sexto, logra también muy bien combinar, y eso particularmente yo como internacionalista es algo que cuesta mucho trabajo, y es lograr combinar los diferentes niveles de análisis, es decir, tiene un fuerte componente de relaciones internacionales y factores internacionales, también de factores de relación bilateral, también de factores internos y también cómo van participando diferentes actores interesados, desde organizaciones de la sociedad civil, tanto en México como fuera del país, como funcionarios públicos, como medios de comunicación, como todos los actores participantes. Y logra justamente darnos un panorama verdaderamente integral sobre el fenómeno, justamente desde la visión de todos estos actores. Unos en su propia voz, gracias a las entrevistas, otros a través de sus percepciones, a través de las encuestas, y otros a través del filtro del Leti, de mandarnos las señales y lo que pensaban ellos mismos. Y finalmente, algo que me gusta mucho de esta obra es que no solo se fija en los actores tradicionales, sino que justamente busca incluir a los nuevos actores en la migración y particularmente en los fenómenos políticos y de representación política de la migración internacional. Es decir, es novedosa, pero al mismo tiempo es tradicional, porque sí incluye a quienes son los actores históricos, pero también incluye a los nuevos actores. Entonces, resolviendo estos 7 dilemas del famoso Yin Yang de una obra, justamente logra una obra realmente integral que nos permite entender este fenómeno de cómo pasamos de los 2 a 4 millones de posibles votantes a los 56,000 registrados, a los 40,800 que finalmente admite el IFE como registrados, a los 32,000 votos que se recibieron. Y justamente va en contra de esta
de esta idea general, o más bien de esta retórica general de que era falta de interés, falta de cultura política, lejanía, y más bien también pone el énfasis en todas las dificultades técnicas de registro, de credencialización en México, del costo, de las dificultades técnicas, de los errores de llenado, de los formularios que ni ella misma entendía y yo tampoco entiendo, de que no hay campañas realmente para los mexicanos en el exterior, que tiene que ser voto certificado, y en Estados Unidos no entienden qué es el voto certificado. En pocas palabras, no era una piedra en el camino, eran 86 piedras en el camino para justamente poder no emitir tu voto en la urna, sino meterlo en tu sobre certificado y mandarlo a México después de haber recorrido las 87 piedras anteriores. Y también lo que me gusta mucho de este libro, y es de las partes más afortunadas, es de los muchos Méxicos que nos enseña. Es decir, hay un México que ella llama de los ciudadanos a pie, y hay un México de lo que ella llama los becarios CONACYT. Y son los dos Méxicos más polarizados que existen en este mundo, porque realmente simplemente para describir al becario CONACYT es el hombre joven, altamente educado, generalmente de un nivel socioeconómico relativamente alto, altamente politizado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a comportar políticamente? Pues como que esperamos que se comporte políticamente, ¿no? Es decir, altamente participativo, altamente interesado, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, y esa es la parte interesante y contraintuitiva, es que los ciudadanos de a pie también tenemos ese tipo, no de superhéroes, pero sí de superciudadanos. Y aquí también coincido en la crítica de David, en el sentido de que, y ahora sí que ya aunque se nos hayan dormido los niños, este era comentario más bien para los niños, que aún Superman, Batman y ¿cómo se llama? Y los demás superhéroes, aun cuando buscan a través de su trabajo lograr la justicia, lograr la equidad, también tienen su lado más negro y más humano. Si no, vean a Batman enamorado, golpeando, haciendo, comportándose también como humano y no solo como superhéroe. Y en pocas palabras lo que vemos es que aún los superhéroes o los superciudadanos tienen sus facetas y sus intereses personales, y eso sí es siento algo que valdría la pena enfatizar en un probable análisis ulterior. La única cosa que sí me faltó en este libro, y también lo quiero decir, y quisiera pedirle a Leti si nos puede comentar algo, es: tienes la receta completa de todo lo que ocurrió en el proceso anterior, tienes el diagnóstico más completo, más integral, más acabado, es enormemente relevante en términos de políticas públicas. Tenemos la elección del 2012. Sí. Leti, ¿qué tenemos que hacer justamente para que esto, para que de los 2 a 4 millones no terminen en 32,000, sino ocurra que terminen en muchos más? Si es que se puede, que sean muchos más, o que implique no necesariamente el número de votos, sino el nivel de participación, el nivel de sentirse parte de, porque participar no solo es emitir, es sentirse parte de, y la misma palabra así lo indica. En pocas palabras, ¿cómo podemos resolver estas 68 piedras en el camino y que solo sean 2 para las elecciones del 2012? En suma, y con esto cierro, la mejor inversión de su tiempo y su dinero es comprar este libro, y por lo tanto es un texto obligatorio para todo aquel que se considere, como Leti nos llama, migrantólogos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues realmente después de esta intervención sí es indudable que habrá que leer el texto. Esa manera en efecto en que está escrito, esos testimonios que ahí se colocan, que nos interpelan, nos conmueven profundamente, esas voces tan distintas, ¿no? Del al pie, de los becarios, ambos en el extranjero, ambos ante el voto, y 2012 enfrente. Leti, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada, pues quiero agradecerles realmente sus comentarios, porque son de un nivel, de una profundidad que obvian decir que se leyó con mucho gusto por lo que oigo y con mucho detenimiento el trabajo. También agradecerles a todos ustedes que hayan venido y realmente decirles que para mí el hecho de que haya tantos niños en el instituto hoy, que es sábado y por tanto no afecta en lo más mínimo, es una muestra clara de que bueno, eso es lo que tiene que también compaginar la investigación, la academia, el rigor, como se decía acá, pues con ir formando a jóvenes y tal vez prospectos ciudadanos en este sentido de lo que yo quiero defender un poquito. Y bueno, a mí este es un libro que es muy importante para mí, es como me decía un amigo, es la trilogía como del Star Wars,
porque es mi tercer libro sobre el tema en términos amplios. Primero está la dimensión política de la migración mexicana, luego el libro de Votar en la Distancia, y ahora el de los superhéroes no existen. Se cierra la trilogía, ¿no? Son 6, no, pero bueno, digamos, entonces me parece que es importante porque les quiero comentar que este proyecto, bueno, efectivamente un proyecto financiado por CONACYT que tiene una serie de rigores que nosotros tenemos que obedecer en la academia y que finalmente están ahí ubicados, está todo el apéndice metodológico que pretende dar cuenta de ese trabajo minucioso para que no haya lugar a dudas como entre colegas, tú cómo le hiciste. Pero para mí sí fue un reto porque en realidad una de las cosas que implicó este trabajo es reinventarme metodológicamente. Porque el trabajo académico en el campo de la migración, sobre todo, que es lo que yo estudio, bueno, tiende a ir hacia los actores, además los actores más visibles, sobre todo si es lo político, y hay dos cosas que yo no podía hacer. Yo no podía viajar, tengo un hijo pequeño y me complicaba eso muchísimo, y la otra cosa es que a mí no me gusta entrevistar a los líderes, porque siento que hay una parte que se forza un poco y justamente tuve la oportunidad de hacer un trabajo de grupos focales, con los que serían, desde mi perspectiva, y ahora es cierto que podría incluir más detalles de estas personalidades, incluso tal vez esa nota simplemente diciendo que a quien entrevisto son activistas, pero que no son, digamos, el primer nivel, no son los jefes de los clubes, no son como que la gente más visible del tema de este tema de los derechos políticos, que quienes trabajamos eso, pues sí los conocemos. Yo no quería entrevistar a esa gente porque quería esa voz del que luego sí es como un loquito en la colina, de verdad que cada uno de estos podría decir, y creo que valdría la pena, bien como lo dice David. Y la otra cosa es que también yo intento a lo largo del libro hacer una discusión en la cual efectivamente lo que yo apelo y lo que digo desde el principio es que los ciudadanos somos ordinarios, comunes, corrientes, simplones, y algunos activistas, participativos, eufóricos por la democracia, y eso es la democracia, o sea, eso es parte de la democracia, y que en ese sentido no hay superciudadanos, algunos, el capítulo 2, que sí son de los colegas que son metidos hasta el final, y son los testimonios realmente muy lindos por eso, y los otros que no lo son, y sin embargo son parte de ese paquete. Y en ese sentido, bueno, yo por eso defiendo un poco que la idea central no tiene que ver con exaltar a los superhéroes, a los superciudadanos, y juego con la idea de superhéroes, ¿no? Sino decir, hay unos que sí son en su sentido muy teórico, lo que querría la teoría política más fina, súper movilizados, activistas, comprometidos, okay, pero esos son poquitos, son unos, y con esos contamos. Pero contamos con todos los otros, y esos son los que hicieron la votación, hayan o no hayan, en este caso nosotros también, o no votado. Entonces, digamos, esa sería mi única como defensa en el sentido de lo que mencionaba David Recondo, defensa en un sentido de que pues esto da para discutirlo muchísimo, pero hacia ahí iba la idea, y por eso yo juego de principio a fin con esta metáfora de los superhéroes, para decir, no, aquí no hay superhéroes. Y al contrario, al final del libro sí poder decir que si no es con una nueva estrategia y con una serie de elementos que tocan ajustar para la próxima elección, no hay forma de que vote mucha más gente. Aún así creo que puede votar mucha más gente, pero eso, que sí es el sistema el que tiene como que una carga importante para redefinir lo que puede ser la siguiente elección. Y yo quiero decir una última cosa respecto a esto, porque aquí hay mucha gente que ni estudia el tema de la migración, ni lo conoce, ni es tal vez su campo de estudio. Por eso también me importaba tanto la lectura de mis colegas más politólogos y más desde esta línea, desde las relaciones internacionales, porque, y en este caso también muchos de ustedes invitados, y que les agradezco enormemente estar acá, decirles que en este país el primer país de migración del planeta, un dato que es importante es que todos tenemos un primo, un amigo, un hermano, un esposo, un conocido. Ay, sí, yo conozco, ese que conocemos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, se vuelve relevante para este estudio porque además no pretende ser un estudio que solo discuta esa parte de quienes están fuera, y al contrario, apela a poder entender que la migración nos interpela a todos,
Es decir, hoy estamos aquí, pero no sabemos nadie de nosotros, por la circunstancia global y porque nos tocó vivir en esta maravillosa época, dónde estaremos en 1 año, en 5, o si seremos esos ciudadanos a los que nos tocará votar en el extranjero. Entonces, justamente mi invitación, y en eso agradezco las porras al libro, es que sí vale la pena enterarse de un proceso que no es de otros, no es de esos que están allá, sino es un proceso de la nueva estructura política de nuestro país, con sus altas y bajas, pero que finalmente camina y ahí va caminando, así digo, como elefante de repente, pero ahí va. Y sí decirles que esa sería como mi propuesta de por qué este libro vale la pena, aunque uno no tenga nada que ver con el estudio de migración, aunque no te interese específicamente el tema, de repente leer la lectura de un episodio emblemático que ocurrió por primera vez y por tanto queda ahí para el recuerdo, y que además en algún momento es probable que pudiera yo ser o mi hijo, o mi hermano, o mi cuñado, ese otro al que puede o no ser superhéroe, pero le toca expresarse desde el exterior, pues yo creo que ya solo por eso, a mí me gustaría mucho que consideren pues leer el libro. Si no lo compran, pues pirata, no importa, pero espero que no. No, como decía Jorge, además es el día de las ofertas, porque justamente, ¿no? Pero más que nada es eso, ¿no? Que una difusión de un tema que ha estado muy marginado, sobre todo porque el tema de la migración es muy marginado, pese a quienes lo estudiamos, pues para nosotros no, ¿verdad? Pero fuera de ahí sí es un tema muy, muy marginal. Van a empezar a oír mucho de este tema a partir de hoy, porque justo estamos en año preelectoral y este es un tema que se tiene que agilizar. Y entonces, pues si ya leen el libro, van a entender mucho más el debate que se va a hacer mucho más público, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad que qué lectura tan agradable, y agradezco mucho sus palabras así, pues que se congratulan de haberlo leído y de que les haya gustado también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Pues yo creo que lo que aquí se ha expuesto puede dar lugar a algunas dudas o preguntas. Obviamente no han leído el libro, ya está afuera, pero de pronto si alguien tiene ganas de hacer alguna intervención, muy bienvenida. Ahí atrás, por favor. Muchas felicidades de ti. Ya te anunciamos en el blog La Hora del Migrante. No, y al compañero David, ahora que estuve en Chicago, por supuesto que estaban o por López Obrador o por Calderón o por el PRI, al grado que no se hablaban y emitían su sufragio, evidentemente con carácter político, no tanto pensando en la nación mexicana. Y bueno, la anécdota tristísima es que el PG dejó plantado a los migrantes en Chicago con 3 desayunos y 3 días de gira, porque él no vuela, ¿no?, a Estados Unidos, aunque creo que sí tiene visa, no sé. Y la otra es que estaban muy a disgustos todos del PRD, Mújica, María García, y todos los cuates, porque ellos querían votar con credencial de elector, como votan los peruanos, como votan los otros filipinos. Y esta cosa que acabó en el IFE, con Raúl Ros y aquellos amigos, pues fue enviar un voto, que por cierto parece que es carísimo, ¿no?, el voto que enviaron. Y ahí estuvimos en el IFE, en el TEC de Monterrey, se usó como plataforma del IFE en 2006, contando los votos, ¿no? Y al parecer ahí sí no hubo conteo extraño, fue un conteo, parece que fue un conteo claro, ¿no? Como anécdota, ¿no? Y bueno, el amigo Toledo andaba en eso. Gracias. Allá atrás, También quisiera felicitarte, Leti, por esta obra. Y yo sí quisiera dar otro aporte que me parece fundamental, y es la construcción de un nuevo imaginario ciudadano a nivel teórico y jurídico. Yo creo que este nuevo
imaginario ciudadano, que rompe un poco, y esto es lo que tenemos que construir nuevamente, es que el ciudadano visto desde una lógica doméstica aquí. Y tú nos planteas que el ciudadano también no es el territorio que lo define, sino también donde vive el ciudadano. Y yo creo que eso, aunque suena muy sencillo y simple, esto hay que ir construyendo en esta nueva etapa de construcción de ciudadanía. Y para mí, el libro aporta en ese sentido de manera muy significativa. Lo que tú planteas, David, sí es una provocación. Realmente es una provocación por los que venimos de los 70 y 80 y 90, y la seguimos todavía desde la construcción de ciudadanía. Para nosotros, sí hemos sido actores de la democracia en México. Y te lo digo porque los que hemos avanzado es toda la cuestión de ciudadanización del IFE, tuvo mucho que ver con la lucha que dimos los ciudadanos para que el voto contara y se contara. Entonces hizo muchas campañas, finales de la década, después del 88, colocamos el tema de que nuestro voto contara. Y la otra, el asunto, ¿cuánto gana el presidente de la República? Fue una campaña que iniciamos los ciudadanos en el 94. Y de ahí se construyó el proyecto de ley del IFAI, el acceso a la información. No vino de los partidos políticos este asunto. Yo lo que te quiero plantear es que en México el asunto ciudadano es un asunto de incomodidad para la clase política. Para nosotros, participar en la vida pública es una lucha cotidiana y de todos los días. No es fácil. Tenemos un sistema, lo que busca es clientela y corporativismo. No es un sistema que promueve ciudadanía. Entonces yo creo que lo que está radical aquí en el asunto es que democracia no es un asunto de procedimientos, es una disputa por el espacio público, y esa es la lucha que estamos dando los ciudadanos, de que una ciudadanía con rostro ciudadano, con rostro de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Helio. Hay para mucho debate. Vamos a tomar un par de intervenciones más, por supuesto, si alguien siente así ganas de expresar, y después le daremos el derecho de réplica aquí a David, a Jorge y por supuesto a Leticia. Por favor, Juan José. ¿Qué pasó con el primero? Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades, Leti, gracias por invitarnos y gracias también por los comentarios, los recibo con mucha atención. Leti, creo que es un libro finalmente que pone y que da acceso a la ciudadanía en general sobre un tema que no todo el mundo pues puede percibir de cerca, y que finalmente le da como mucha credibilidad a quienes realmente desarrollaron ese proyecto, el voto de los mexicanos en el extranjero por primera vez. Felicidades, es un libro que se lee muy fácil, que permite a los que estamos trabajando por este proyecto también darnos luz y darnos como la posibilidad desde de otras aristas poder analizar el proceso de lo que se vivió. Yo quiero felicitarte y también quiero decir que finalmente desde esta perspectiva que se siente que fueron muy pocos votos, este libro le permite dar acceso a la gente, a la ciudadanía en general, de que la mira del voto, de la elección del 2006 estuvo en otro lado, la atención estuvo en otro lado, y no, realmente los ciudadanos no siguieron de cerca el voto de los mexicanos en el extranjero. Y este libro permite como poder poner el foco de atención, saber qué es lo que va a pasar, y saber que también, pues como ustedes lo saben, una ley muy restrictiva, que los ciudadanos que tú comentas no son superhéroes, pues son ciudadanos diversos, como dices, en todos lados, y en México son ciudadanos de todos niveles y de todas características, y que por esa afirmación a la identidad que decía David, tienen ganas de sentirse parte del país, y pues la responsabilidad es de todos. Es en el camino de la ampliación de los derechos. Este libro es muy importante porque es un proceso que tiene que continuar, que se tiene que seguir ampliando,
y que creo que es muy importante el libro que tú pones en la mesa. Muchas felicidades y pues felicidades a todos porque sigan analizando este tema. Gracias. Muchas gracias. Muy importante y muy oportuno también. Acá, por favor, ahí. Sí, yo creo que es muy importante también, no, sobre todo porque justamente la falta de atención en este proceso por parte de la opinión pública permitió que se tomaran muchas medidas restrictivas sin que no hubiera un reclamo y una opinión pública en México que dijera, oye, eso es muy limitativo al derecho de votar. Ni siquiera estaban, muchas de las cuales ni siquiera estaban contempladas en la ley. El costo, la prohibición de digamos, la interpretación de lo que era la prohibición de las campañas, ¿no? Que es absurdo hacer campaña, o sea, votar en Estados Unidos o en el extranjero sin que los candidatos puedan ir, que por eso no fue López Obrador. Es decir, ya después finalmente López Obrador tampoco era muy proclive a salir, ciertamente, ¿no? Pero finalmente cuando lo logramos convencer, nos manda una carta del IFE diciéndonos que había un cierto riesgo y que no se hacían responsables de que hubiera una impugnación por ese acto de campaña, ¿no? Entonces colocaba en una condición de vulnerabilidad. Fue firmada esa carta por Mari Carmen Alaniz, entonces secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral, y por eso no fue a Los Ángeles, que teníamos programado que diera el grito de independencia ahí en Los Ángeles. Entonces, o sea, está, digamos, pues, todo eso y el muy poco reclamo en México sobre esas cosas, el costo, bueno, etcétera. Y dos, creo que también a mí me llama mucho la atención el tema de la actitud que tomó el Servicio Exterior sobre el tema. Y yo cuento una anécdota. Antes de que se aprobara la iniciativa, fue la reunión anual de todos los cónsules y embajadores en enero del 2005, y estábamos a unas semanas de aprobar en la Cámara de Diputados el voto, la iniciativa que modificara el COFIPE, y prácticamente se hizo una rebelión ahí de todo el Servicio Exterior, que cómo era posible que ellos se les diera, aparte de todo el trabajo que ya tenían, que se les diera la tarea de organizar un proceso electoral. Una rebelión, le fueron a plantear el tema al secretario de Relaciones Exteriores, y él nos dirigió una comunicación a los diputados expresando esa preocupación del Servicio Exterior. Digo, me llama la atención porque ¿cómo puede uno entender un servicio exterior que lo vea como un trabajo más, el tema de la participación política de su comunidad? Pues así estaba, ¿no? Y para ellos fue una carga. Y sin embargo generaron todas las condiciones, eso sí, para que todo su personal votara, porque realmente fue un voto en del servicio consular. De esos 32,000, casi te puedo apostar que más de la mitad son gente del servicio exterior, de ellos mismos, que votaron, ¿no? Y también quizás por eso se expresan cuáles fueron los resultados de ese voto, ¿no? Entonces creo que también hay que llamar la atención de cuál es la visión que tiene el servicio exterior mexicano, y qué bueno que se diga aquí en el Instituto Mora sobre este tema. Creo que también vale mucho la pena reflexionar qué es lo que debe hacer la política exterior, la política como política de Estado sobre los mexicanos que están en el exterior. Yo creo que efectivamente esos 32,000, como decíamos cuando se aprobó la ley en la exposición de motivos, pues sí, quizás sea una pequeña rendija y participarán muy pocos, pero es como una rendija en una presa que finalmente va a ir abriendo un boquete muy amplio de participación, y espero que haya sido así, y que en la próxima elección pues se pueda votar en urnas. Creo que el hecho de que el Distrito Federal lo haga ahora, que va a votar los ciudadanos del DF en el exterior, pudiera permitir, y ojalá se anime el instituto a poner urnas, ¿no? Que eso quizás podría incentivar mucho más la forma de participación, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos lugar a dos intervenciones breves ya, y vamos a tener que... ¿no? Muy breve, por favor, allá atrás y después aquí, pero muy, muy breve, ¿sí? Te felicito, Leti, por el libro, ya lo leí, y me pareció que pues hay una visión crítica, o sea, precisamente no solamente hacia la política hacia los migrantes de parte del gobierno, sino también hacia los propios superciudadanos, ¿no? O sea, no todos son superciudadanos, obviamente, y son
pues finalmente ciudadanos comunes y corrientes, ¿no?, que se destacan. Yo quisiera avanzar dos hipótesis que me parece que son centrales para explicar la baja votación final en 2006. La primera es que me parece que todos los partidos aceptaron muy a regañadientes este voto en el extranjero, ¿no? Yo recuerdo en el 98, con el MCD fui al Senado a hablar con María de los Ángeles Moreno, con otro del senador del PRI también, que nos dijeron, sí, estamos totalmente de acuerdo que los mexicanos en el extranjero puedan votar, totalmente de acuerdo, ustedes tienen nuestro apoyo total, vamos con el MCD y todo. Nunca hicieron nada en esa legislatura, estaban totalmente en contra, ¿no? En contra, el PRI estaba totalmente en contra. Luego en el 2001, cuando el rey del tomate se quiso lanzar para la presidencia municipal de Jerez, ¿quién se opuso? El PRD, el mismo PRD, él iba con el PRD, fue lanzado por el gobernador Monreal, que era del PRD, ¿quién se opuso? El PRD, ¿no? Entonces, los partidos están en contra, simplemente necesitan la legitimidad de decir que apoyan a los migrantes en el extranjero, pero fundamentalmente, en el fondo, están en contra, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Y segundo, me parece que los migrantes tienen mucho más apego a su matria chiquita que a su gran patria mexicana. Y que entonces la votación tiene que empezar por lo local, tiene que darse el derecho a los migrantes a que votan en lo municipal y en lo estatal primero, y que incluso puedan ser votados, ¿no?, sobre todo a nivel municipal. Me parece que hay que empezar por el principio. La democracia se empezó a dar a lo local, y de ahí se fue subiendo poco a poco. Entonces no hay que empezar al revés, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Una última muy breve intervención y vamos a darle, para cerrar este comentario, la palabra a nuestros exponentes. Acá, por favor. Bueno, gracias. Confieso que conozco muy poco del tema de migración, soy estudiante de licenciatura de Relaciones Internacionales por la UNAM. Sin embargo, bueno, estos comentarios abren un amplio interés personal por conocer más. La primera pregunta que se me hace es ¿qué interés podría tener una migración que está en Estados Unidos por elegir una clase política aquí en México? Sobre todo considerando que a partir del 2001 la migración, que se denomina migración circular, disminuyó por el proceso de securitización que comenzó en el país vecino del norte. Me parece que el único interés que podría tener y que la clase política desafortunadamente va a vender para conseguir los votos es la reforma migratoria, una reforma migratoria que desde el punto de vista conservador, tanto estadounidense como mexicano, no es posible darse. Entonces yo consideraría que para poder tener a la población electoral en Estados Unidos informada, debería de saberse qué es exactamente la reforma migratoria que buscaría México, la de allá. Sí, es mi punto de vista. Sin embargo, insisto, conozco muy poco y bueno, este libro abrirá muchas dudas sobre todo. Gracias. Bueno, pero si ya se despertaron dudas e inquietudes por conocer más, ya valió la pena. Así que vamos a darle la palabra en el orden de exposición a David. Okay. No, además de riquísimo, de rica lectura, instructiva, etcétera, la discusión, pues, también, ¿no?, sigue en la misma tonalidad. Me parece muy, muy interesante. Estoy aprendiendo mucho. Yo creo que el tema no quiero que piensen que soy un monarquista. Sí. Bueno, mis antepasados sí fueron carlistas, ¿verdad? Pero no tengo yo la responsabilidad. Pero no, si estamos planteándonos las cosas como en un horizonte utópico, lo que quisiéramos que fuera el mejor de los mundos posibles, yo personalmente no creo que el mejor de los mundos sea que una minoría muy activa de ciudadanos sean los que estén empujando reformas y haciendo que los políticos realmente hagan las cosas. Yo creo que el mejor de los mundos posibles son políticos que ya saben qué tienen que hacer y, ¿verdad?, los demás entran al baile cuando los políticos no lo hacen. Para mí esa es la sociedad civil, es la que vigila, ¿no?, la que está presione y presione y presione, porque eso habla efectivamente entiendo
el compañero de Iniciativa Ciudadana habla de un sistema democrático muy deficiente aquí, donde efectivamente si uno no mete el pie en la puerta, pues no pasa nada. Ahora, yo matizaría un poco ese punto, no que es aguardar la fiesta de la sociedad civil activa desde hace 30 años aquí, pero acuérdense que los 80 son también el inicio del gran mantra neoliberal de reforzamiento, fortalecimiento de la sociedad civil desde el Banco Mundial, el FMI y con todos los ajustes estructurales en África, en Asia, por supuesto en América Latina, donde fue el terreno de experimentación mayor. Entonces ahí tiene usted a las izquierdas mejor intencionadas trabajando con el Banco Mundial en reducir el Estado y en decir ahora le toca a la sociedad civil hacer el trabajo que tendrían que hacer los demás. Entonces yo sí matizo y digo, perdón, un ciudadano que sabe qué hace es un ciudadano efectivamente que les informa, pero que no depende de unos cuantos muy activos que sí saben lo que hay que hacer porque los demás no. Y otra cosa, el IFE, perdonen, pero no fue una concesión graciosa de Salinas de Gortari, fue también una movida política de él, por ende así funcionan los regímenes políticos de las democracias, ¿no? O sea, no fue la sociedad civil que arrancó la ciudadanización del IFE. Además, yo sí cuestionaría mucho la ciudadanización del IFE porque francamente no creo que haya sido un gran éxito y ni muy duradero. Entonces yo creo que sería casi mejor, como se hace en otras partes, que los partidos de plano tuvieran sus cuotas ahí, pero equitativamente, que hacerle el cuento de que algunos son más ciudadanos que otros, ¿no? Pero bueno, eso es un punto de vista quizás muy francés, ¿verdad? El Ministerio del Interior francés organiza o coorganiza las elecciones con los municipios y pues no nos causa demasiado ruido, pero eso es otra historia. Por eso sí creo que la historia debe estar siempre muy presente para entender qué es lo que motiva, cuáles son esos imaginarios del que efectivamente muy atinadamente habló aquí el compañero de Iniciativa Ciudadana. Es decir, efectivamente los imaginarios, en el imaginario mexicano pesa mucho la idea de que la apatía es lo que ha provocado gobiernos autoritarios y corrupción y que todo el mundo debe ser muy activo, hiperactivo para poder rectificar esa solución, y claro, no se confía en absoluto en la posibilidad del político de hacer bien su chamba, ¿no? O sea, eso no entra dentro de los ¿qué se dirá? Del horizonte utópico. Y la aclaración, sí, claro que sí, vota la gente en los municipios mexicanos votan desde hace mucho en sus municipios, y yo lo he visto, y votan mandándolo con colegas migrantes que regresan a la fiesta del pueblo en Oaxaca, en elecciones que se llaman, quizás mal, elecciones por usos y costumbres, y no son una pequeña excepción porque son 73% de los 570 municipios de Oaxaca. Y eso se ha hecho con una ingeniería impresionante. Eso quizás sería una cosa que valdría la pena por lo menos un pie de página, una nota en pie de página, hablar de esa práctica de voto desde el exterior que se ha dado para elecciones municipales, con gente que además, en Oaxaca, pero son 418 municipios. O sea, no es la excepción ahí marginal, ¿no? Son 570 municipios 73% de esos 570 municipios, 418, y efectivamente no en todos hay migración y voto de los migrantes, pero sí se da. Y de hecho se da cada vez más que tengan que venir a cumplir cargos, etcétera, etcétera, después de haber sido nombrados en asambleas, y de que los que están en Los Ángeles manden su voto con algún representante, ¿no? Preferentemente. Entonces esa experiencia yo creo que podría servir incluso de indicador de lo que es factible y práctico para la gente. No mandan correos registrados, ¿no? ¿Cómo se llama? Correo certificado, ¿no? Gracias. No hay nada más peligroso que un académico con micrófono, entonces voy a controlarme y no voy a meterme en como 4 discusiones que ya tengo aquí apuntadas, sino más bien, porque además es la fiesta de Leti, de la presentación de su libro. Entonces, lo que sí quiero hacer es presionar a Leti para que nos dé las ideas sobre cómo resolver los principales problemas de política pública y las principales limitaciones que ella ha identificado en su libro para el voto de los mexicanos en el exterior para las elecciones del 2012. Entonces, la vuelvo a presionar a ver si ahora sí nos dice algo. Y también quisiera aprovechar el micrófono para invitarlos a todos ustedes. El miércoles, este miércoles 6 de abril a las 6 de la tarde, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Salón Juárez, presentamos los resultados de la encuesta México, las Américas y el Mundo, que como ustedes saben, son los resultados sobre opinión pública y política exterior que se hace cada 2 años. Y tenemos un capítulo especial sobre migración. Y los resultados son verdaderamente sorprendentes. No se los adelanto porque los invito a que nos acompañen. 6 de la tarde, Secretaría de Relaciones Exteriores, 6 de abril, todos cordialmente invitados.
Bueno, pues muchas gracias y yo creo que esto da para un debate muy amplio. Yo sí tengo muchas opiniones sobre el 2012 y creo que he sido convocada y agradezco mucho a diferentes foros y se formalizará ciertamente eso de una manera, porque hay mucho que hacer y mucho conocimiento que ya tenemos que puede ayudar, incluso en este perverso modelo tan restrictivo, inclusive, ¿no? Entonces, bueno, me reservo para ese momento. Aquí está Dalia Moreno. Y yo, antes que pasemos a tomar un vinito, una agüita, un pequeño bocadillo que preparamos, me gustaría leerles un parrafito para cerrar esta presentación, y creo que es un poco el resumen del libro que ojalá que les interese. Durante el tiempo que escribí este libro, Esteban, mi hijo, transitó por la edad en que su vida eran los superhéroes que aparecen en las caricaturas, quienes, lo mismo que los mitológicos, los históricos y los galácticos, se suman a los bíblicos como portadores de fuerza y poderes sobrenaturales. Ahora no lo entiende, pero algún día comprenderá que los superhéroes no existen. Como los migrantes mexicanos ocurre lo mismo. Hay quienes les atribuyen responsabilidades y obligaciones que no les corresponden, desde el envío de remesas para solventar a sus familias y comunidades, hasta el entusiasmo desmedido y el sacrificio como electores. Lo que este trabajo muestra es que los migrantes no son héroes de la patria, como los bautizó Vicente Fox durante su gestión presidencial, pero tampoco portadores del estandarte patrio que tienen que glorificar todo el tiempo. No son superciudadanos, como muchos hubieran esperado, pero tampoco ausentes obligados a demostrar ante la sociedad mexicana que sí son merecedores de ser incluidos y formar parte del futuro político de este país. Son ciudadanos como tantos, algunos ejemplares, otros apáticos o abstencionistas, lo mismo que entusiastas, activistas y desbordantes de euforia, tal como por la propia ciudadanía mexicana, pues son fiel reflejo de la sociedad que integra el país que dejaron. Bueno, pues dos invitaciones. La primera de ellas, a que aquí afuera está el libro de Leti, está a mitad de precio y además promoción si se llevan los dos. Esa es una primera invitación. Y la siguiente es para brindar con Leti y seguir celebrando y festejando. Enhorabuena, Leti, por este aporte tan importante.